Muchas gracias, queridos amigos. ¿Suenan espontáneos esos aplausos? Pues lo son. Comienza el intermedio cuando son exactamente las 9:35 minutos. Buenas noches, Sandra Sabatés. Buenas noches, Gran Wyoming. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Empezamos. TTIP son las siglas en inglés del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión. 4 siglas, en principio anodinas, pero que pueden significar un enorme cambio en nuestras vidas. Sí, amigos, recordad esas siglas porque van a cambiar vuestra existencia, igual que la mía la cambiaron las siglas KH7. Es estupendo para eliminar la grasa. Yo siempre le echo un chorro a la fabada para hacerla light. Recordemos que en el intermedio ya hemos hablado de este tratado, pero estos días vuelve a estar de actualidad porque hoy estaba previsto que se votase en el Parlamento Europeo el debate sobre el TTIP, pero finalmente se ha pospuesto. La explicación oficial por parte del presidente de la Cámara, Martin Schulz, es que los parlamentarios necesitan más tiempo para valorar las más de 200 enmiendas que han presentado los grupos. Sin embargo, el sector más a la izquierda del Parlamento cree que la enorme división que este tratado crea en el Grupo Socialista Europeo está retrasando su aprobación. Esta división nos puede dar una idea de lo polémico que está resultando este tratado. El TTIP plantea crear una gran zona de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Desaparecerían las barreras arancelarias a ambos lados del Atlántico, se crearía un enorme mercado de más de 800 millones de consumidores y abarcaría un PIB de alrededor de 29 billones con B de euros. Sí, amigos, gracias al TTIP podemos comprar con mayor facilidad todo lo que siempre hemos deseado de los Estados Unidos. Mantequilla de cacahuete, Coca-Cola de vainilla, chocolatinas rebozadas y fritas. Y a los americanos, a cambio, podrán comer morcilla de Burgos, gallinejas, botillo. Sí, puede que sea un mercado de 800 millones de personas, pero con esa dieta a final de año van a quedar 40. Sin embargo, las aparentes ventajas del TTIP esconden puntos oscuros. Y decimos aparentes porque todo se está negociando en medio de un gran secretismo. Estos puntos oscuros han provocado protestas, especialmente en Europa, ya que este tratado choca con gran parte de la legislación comunitaria en materia sanitaria, laboral y medioambiental. Por ejemplo, si se aprobase el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos podría exportar a Europa productos que actualmente no pueden ser vendidos en nuestro continente, como las verduras transgénicas sin un etiquetado que advierta al consumidor de este hecho, la carne tratada con hormonas o el pollo desinfectado con cloro. Sí, pollo desinfectado con cloro. Supongo que os escandalizará pensarlo, ¿no? Pero aquí a los pollos les hacemos cosas peores. Si ellos pudiesen elegir, preferirían que los bañasen en cloro antes que los asaran con un limón en el culo. Otro punto oscuro del TTIP, mientras que sus promotores afirman que creará empleo por la magnitud del mercado que se abre, los sindicatos advierten que la armonización de las legislaciones entre Europa y Estados Unidos podría repercutir negativamente en los derechos de los trabajadores. Y es que la legislación laboral norteamericana es más laxa que la europea. Estados Unidos no reconoce 70 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluyendo los que regulan, por ejemplo, la libertad sindical o la discriminación laboral. En efecto, los trabajadores norteamericanos están más desprotegidos. Por eso, españoles, es absurdo que envidiéis a Javier Bardem o a Antonio Banderas por vivir y trabajar en Hollywood. A quien hay que envidiar es a Sonia Monroy, que solo vive allí. Aunque el principal punto polémico del TTIP es que puede otorgar a las grandes multinacionales derechos por encima de los ordenamientos legales de cada país. Se prevé la creación de una serie de organismos para resolver los litigios entre las grandes empresas y los estados. Este tipo de organismos se llaman tribunales de arbitraje y sirven para que las grandes empresas puedan demandar a los estados en caso de que un cambio de legislación en un país perjudique los intereses de la corporación. Los tribunales de arbitraje ya existen desde hace muchos años. Se trata de organismos privados de mediación ajenos a los tribunales ordinarios que resuelven casos como, por ejemplo, la demanda que la compañía de tabaco Philip Morris interpuso al gobierno australiano por incluir fotos de enfermedades pulmonares en sus cajetillas, o que la empresa petrolífera Lone Pine puso al gobierno de Quebec por la decisión de prohibir el fracking tras un referéndum ciudadano. O más asombroso todavía, la demanda que la empresa de servicios francesa Veolia interpuso al gobierno egipcio por subir el salario mínimo de 41 a 72 euros. Bien, a muchos os preocupará dejar la justicia en manos de tribunales de arbitraje privados. Es lógico. La justicia debería ser ecuánime y uno puede perder la ecuanimidad ante un conflicto entre una gran multinacional y un país. Yo, por ejemplo, si tuviera que elegir entre Playboy y Azerbaiyán, tendría claro quién me ha dado más alegrías. Uno podría pensar que, en principio, un tratado tan polémico y que va a afectar la vida de millones de personas debería aprobarse en un proceso abierto en el que se ofreciera toda la información disponible.
nada más lejos de la realidad. El TTIP se está negociando en la Comisión Europea en absoluto secreto y de espaldas a la ciudadanía. De hecho, el proceso es tan oscuro que los documentos de las negociaciones solo se pueden consultar en una sala en la que a los eurodiputados no se les permite tomar notas o sacar copias. Es más, están obligados a firmar un documento de confidencialidad que les impide revelar cualquier tipo de detalle. Así lo explicaba la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundúa, esta mañana en la cadena SER. Yo fui la primera parlamentaria española que se fue al cuarto secreto a leer estos documentos que no están desclasificados. Y tuve que firmar efectivamente que no puedo hablar, ni contar nada, ni comunicar nada de aquello que yo he visto. Yo no entiendo por qué no se puede desclasificar. Lo digo sinceramente y no puedo decir más sobre esto. En fin, no pensemos mal. El TTIP es secreto, sí, pero porque es sorpresa. El día que no lo presenten, apagarán las luces y saldrá Jean-Claude Juncker de una tarta cantando porque es un tratado excelente, porque es un tratado excelente. Ay, no tendrían que haberse molestado. Eso sí, espero que nos lo den con un ticket regalo por si lo queremos cambiar. De todas formas, el TTIP está generando un rechazo muy fuerte, incluso excesivo. La ONG Ecologistas en Acción ha llegado a utilizar en su contra armas de destrucción masiva como esta. Con el TTIP, transgénicos a saco sembraremos por doquier y la ovejita Dolly tendrá muchos bebés. Pollito con lejía, qué limpito, hay que ver. Puedes imaginarte quién se va a enriquecer. Este es un tratado que negocia la UE con los americanos. ¿No sabía entera usted? Lo negocian en bajito, no se sepa lo que es. No vaya a ver la gente todo lo que va a perder. El TTIP... Bien, queridos amigos, todavía no sabemos si este rap de Ecologistas en Acción conseguirá frenar el TTIP, pero ha conseguido algo más difícil. Ver a Cayo Lara moviéndose a ritmo de rap en una manifestación de protesta. Bueno, moviéndose es un decir, he visto puestos de teléfono con más flow que él. De hecho, piensa que Eminem son esas chocolatinas que se derriten en tu boca y no en tu mano. También merece la pena comentar otro punto de vista de la noticia, el de Estados Unidos. ¿Cómo ven allí este tratado? Pues por un lado tenemos a su presidente, Barack Obama, que el pasado lunes, tras la cumbre del G7 en el Palacio del Mao, en Alemania, realizó estas declaraciones sobre los avances en las negociaciones. I updated my partners on our effort with Congress to pass Trade Promotion Authority so we can move ahead with TPP in the Asia-Pacific region and TTIP here in Europe. Agreements with high standards to protect workers, public safety and the environment. Esperanzadoras palabras. Obama está luchando por los trabajadores, la seguridad pública y el medio ambiente. O dicho de forma que lo entiendan nuestros espectadores estadounidenses... ¡Tip, tip, tip, hurra! ¡Tip, tip, hurra! Bien, efectivamente se dice tip y no tit, tip. La primera T es muda, como Cospedal desde hace 3 semanas. Frente al optimismo de Obama nos encontramos con las críticas de 2 premios Nobel de Economía estadounidenses, Paul Krugman y Joseph Stiglitz. El primero, en su columna del New York Times, mostraba hace unas semanas sus sospechas sobre el TTIP o el Transpacífico, otro tratado de libre comercio de Estados Unidos con 11 países como Japón, Australia, Canadá, Vietnam o México. Hay motivos para apoyar estos tratados y motivos para oponerse a ellos, pero mi apuesta inmediata es que cuando la Cámara de Comercio convierte unos acuerdos tan complejos en una prioridad enorme y ofrece una explicación obviamente falsa, ustedes deberían sospechar que hay algo malo oculto en la letra pequeña. Sí, otra cosa en la que me parezco a Paul Krugman. Yo tampoco me fío de la letra pequeña. Y es un problema porque a mi edad letra pequeña es todo lo que mida menos que el cartel de Tío Pepe. Por su parte, Joseph Stiglitz intervino como invitado en el Parlamento italiano en septiembre del año pasado y también se refirió al TTIP, advirtiéndole de los riesgos que podría suponer para los ciudadanos europeos. Many of you believe that you don't have a rule of law in Europe, that you need to have additional protection for foreign investors in Europe that you don't give to your citizens. Obviously, the answer is if there's something wrong with your system of property rights, you should change it for your own citizens, not change it for American investors. Efectivamente, según Stiglitz, nuestros gobiernos se están preocupando más de los inversores americanos que de sus ciudadanos. Es un ejemplo de lo que en Estados Unidos se llamaría una win-lose situation. Una parte sale ganando y la otra sale perdiendo. Aunque podría ser peor, podría ser una lose-lose situation. Como cuando una chica se acuesta conmigo, yo pierdo la dignidad y ella pierde el tiempo. Incluso dentro del Partido Demócrata hay voces críticas, como el senador Ed Markey, que el pasado febrero defendió que el Congreso debatiese este tipo de tratados de libre comercio y apostó por acuerdos más favorables a los ciudadanos estadounidenses que el TTIP. Lo escuchamos.
We need trade deals that don't ship workers' rights overseas along with their jobs. We need trade deals that don't cloud our skies with more pollution or plunder our seas with illegal fishing. We need trade deals that keep our oil and manufacturing jobs here at home. We need trade deals that don't outsource justice or jobs overseas. Bien, queridos amigos, aprovechando que llevamos varios minutos hablando del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos y probablemente haya muchos norteamericanos viéndonos, me gustaría lanzarles un importante mensaje. ¿Cuál es mi cámara? ¿La de siempre? Vale. Queridos amigos y hermanos del otro lado del charco, estamos hablando del tema en el que los americanos realmente os la jugáis. Hablo en nombre de todos los europeos cuando digo: espero que la nueva de Parque Jurásico no sea una mierda. Llevo 20 años esperando y durante este tiempo el único velociraptor que hemos visto es este. Bien, y con este perro disfrazado y seguramente traumatizado termino mi profundo análisis sobre el Tratado de Asociación Transatlántica de Comercio. Pero para nuestro público menos cinéfilo tenemos algo más riguroso, ¿no es así, Sandra Sabatés? Efectivamente, las preguntas que muchos se siguen haciendo son: ¿el TTIP supone un paso adelante para las economías de Europa y de Estados Unidos? ¿Es un paso atrás para los ciudadanos? ¿O tiene algo de ambas cosas? Pues nosotros hemos querido responder hoy a todas esas cuestiones con el economista Juan Ignacio Crespo. Buenas noches, señor Crespo. Buenas noches. Bien, se trata sin duda de un asunto muy complicado. Vamos a intentar resumirlo en la medida de lo posible. ¿El TTIP es tan malo como dicen algunos o es tan bueno como dicen otros? Yo diría que es bueno, pero hay que hacerlo con los japoneses. Los japoneses cada vez que afirman algo luego dicen yes, bata. Es decir, pero. De forma que el tratado yo creo que es enormemente positivo, pero hay que ponerle un montón de peros que supongo que es de los que vamos a hablar aquí, ¿no? Pues si son muchos, no sé si vamos a tener tiempo. Pero ¿usted cree que este tiene puntos buenos y positivos y negativos? Empecemos por los positivos. ¿Puede el TTIP ayudarnos a salir de la crisis? Bueno, para cuando el TTIP se firme y empiece a estar en vigor, yo espero que hayamos salido de la crisis. Lo que sí ayudará es a crear riqueza. El libre comercio ha creado riqueza de siempre. En la antigüedad, lo sabemos todos, se prosperaba o bien por el comercio o bien por el pillaje. A veces por una mezcla de las dos cosas. De ahí que los griegos utilizan el mismo dios para referirse a los ladrones y a los comerciantes. La piratería era una de las maneras de iniciar la actividad comercial. Modernamente, el comercio se ha desarrollado por otras vías mucho más honestas y es algo fundamental. Si alguien quiere hacerse una idea de lo importante que es el comercio, en 2009, coincidiendo con la recesión mundial, el comercio se hundió. Es decir, es algo intrínsecamente ligado a la creación de riqueza. Y el libre comercio ha permitido que la humanidad en los últimos 40, 50 años haya dado un paso de gigante. Un paso de gigante que a mí me gusta ilustrarlo recordando que la población mundial se ha duplicado en 30 años y en cambio la tasa de malnutrición se ha reducido a la mitad en esos 30 años. ¿Y un aumento de la actividad comercial se traduciría necesariamente en un aumento de la creación de empleo? Sí, la creación de empleo depende de múltiples factores, ¿no? Imagínese una actividad comercial en el ámbito de un TTIP satisfactorio para todos. Si de repente llega una recesión por otros motivos, naturalmente no vendrá esa creación de empleo. Pero sí será un clima mucho más favorable para la creación de empleo, para el aumento de las inversiones de Estados Unidos en Europa y de Europa en Estados Unidos. Bueno, y parece ser que la economía del siglo XXI tiende a estas áreas gigantescas de libre comercio. Si es así, ¿habría algo malo en quedarse fuera de un tratado de este tipo? Hay que estar en alguno de estos tratados. En la actualidad se está negociando este tratado entre Estados Unidos y Europa. La desconfianza en Estados Unidos es igual de fuerte que en Europa por los derechos sociales. De hecho, los sindicatos americanos se oponen al tratado con la misma fuerza que los sindicatos europeos. Supongo que cada uno teme perder lo que de bueno tiene cada uno de los dos ámbitos, ¿no? Sí, porque lo malo de los dos sitios sí lo vamos a pillar, ¿no? A lo mejor con un poco de mala suerte, pero igual con vigilancia y con presión sobre los gobiernos se puede conseguir el mejor de los mundos o algo parecido. Aparte de este tratado se está negociando otro que produce mucha desconfianza en Estados Unidos, que es el del Pacífico, también entre Estados Unidos y 13 países de la cuenca del Pacífico. Y se está anunciando, todavía es una cosa muy embrionaria,
la nueva ruta de la seda, que sería un acuerdo comercial y de inversiones y de comercio entre China, Rusia y el este de Europa, ¿no? Entonces no puede Europa quedarse por, digamos, una visión estratégica fuera de uno de estos acuerdos. Señor Crespo, una pregunta fundamental que muchos se siguen haciendo. ¿Por qué, si este tratado tiene tantos beneficios como anuncian sus creadores, se está negociando con tanto secretismo? Bueno, el secretismo es tan exagerado que está recibiendo críticas de todos los sectores de izquierda, por supuesto, pero también muchísimos columnistas del Financial Times, algunos tan prestigiosos como John Kay, critican el exceso de secretismo. Cuando se negocia algo, un nivel de discreción es necesario. Ayer tenían ustedes aquí a Susana Díaz. Si hubieran negociado en la plaza pública el acuerdo con Ciudadanos, seguro que no hubiera habido acuerdo, ¿no? O que hubiera sido muchísimo más complicado porque cada frase tendría un impacto mediático, un montón de gente enfadada y un montón de gente en contra, ¿no? Entonces hay que negociar estas cosas con discreción, pero las democracias occidentales se han olvidado de algo que las distinguió desde el principio de lo que eran los sistemas aristocráticos o el absolutismo o el feudalismo, que era un lema que el señor Wyoming seguro que recuerda: luz y taquígrafos. Pues sí. Sí, es que una cosa, claro, es la discreción y otra es el secretismo, ¿no? Porque hay que firmar ahí unos tratados. Bien, ¿y qué sentido tienen la creación de tribunales de arbitraje? Porque las leyes de un país no protegen suficiente a las grandes compañías, más son leyes que también hacemos para protegernos nosotros. Esos tribunales se crearon inicialmente para proteger a empresas y a ciudadanos en países donde la seguridad jurídica no existía. Países con un sistema judicial muy poco desarrollado, países pobres, con falta de seguridad jurídica, de forma que si una empresa invertía allí no le pudieran expropiar de forma arbitraria, ¿no? Pero ese tipo de tratados, cuando se trata de Estados Unidos y Canadá, o de Estados Unidos y Europa, perdón, ese tipo de tribunales de arbitraje carecen de sentido y es uno de los aspectos más criticados de este acuerdo. En Estados Unidos y en Europa hay seguridad jurídica, ese tipo de tribunales están de sobra. ¿Y el hecho de ajustarnos a los estándares norteamericanos en materia de derechos laborales o sanitarios nos puede perjudicar? Puede perjudicarnos en determinados aspectos, puede que en otros nos beneficie. Ya recuerdo que en Estados Unidos la oposición es muy fuerte también. Supongo que cada cual está mirando aquellos aspectos donde la protección social o laboral es inferior, ¿no?, a la suya. Si pensamos en esas huelgas tremendas en Hollywood, por ejemplo, que aquí son impensables, o en esas huelgas de estibadores en la costa oeste de Estados Unidos, que ha habido en el primer trimestre de este año, probablemente hay cosas de este tipo que no se pueden hacer con la misma fuerza en Europa. Entonces son desconfianzas mutuas pensando que se vaya a ajustar por abajo y que consigamos todos el peor de los mundos. Por eso, luz y taquígrafos a partir de cierto nivel de... A lo mejor no se pueden conocer los detalles de lo que dice cada país, pero sí por lo menos circular los documentos que circulan entre los gobiernos. Pues nos has aclarado bastantes dudas y nos has hecho que nos creemos otras también. Se nos ha quedado muchos bats aquí en el tintero, ¿no? Como es natural. Sí, tendremos que ir a comer a un japonés esta noche. Bien, quiero dar las gracias a Juan Ignacio Crespo por habernos acompañado hoy, aunque no puedo dejar que se marche sin formularle una última pregunta que lleva varios días rondándome la cabeza. Bien, si los economistas saben tanto de economía, ¿por qué no son todos multimillonarios como yo? Porque a lo mejor usted es el único economista que hay. Caramba, eso no... Yo soy ecónomo, como los que llevan sotana. Como los frailes. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Lo importante es que la Constitución española se renueve. ¿Hay que regenerar la democracia? Sí. ¿Eso exige una reforma de la Constitución? ¿Hay que blindar el estado del bienestar? Sí. Eso exige una reforma de la Constitución a nuestro juicio. ¿Y hay que reordenar la convivencia territorial en España? Sí. No.